Yo quiero contar la historia de por qué Fernando está en este espacio. Yo cuando lo conocí a Fernando Stefani hace unos años atrás, advertí inmediatamente la concepción revolucionaria en el tema científico, como hombre que vengo de la lógica política, advertí la concepción revolucionaria y de cambio de sus propuestas, que son propuestas de un hombre que tiene una pierna puesta en su brillante carrera como científico y una pierna puesta en la realidad cotidiana que sufrimos todos y vivimos todos. No es común encontrar eso. Avanzamos mucho, charlamos mucho, nos hicimos amigos y cuando creamos esta plataforma, este foro para el día después que mencionamos al principio, que tiene una actividad que en algún momento les invito a que lo conozcan y muchos de ustedes han estado, en realidad planteamos este esquema respetando un principio básico para la construcción, que es la idea del hexágono virtuoso. El hexágono virtuoso, que es el reemplazo del triángulo de Sábato, el reemplazo multiplicador, es una fórmula que alguno de nosotros cree. Acá está Alberto Alier del Foro para una Nueva Política Industrial, es uno de los que cree desde hace muchos años que esto es así, incluso lo ha impulsado, de los que pueden ser un dispositivo para superar brechas que no son útiles para nada, porque intenta coincidir a 6 vértices que de alguna manera constituyen el mecanismo como para poder coincidir en objetivos de orden superior, en objetivos metapolíticos, de orden superior, sin necesidad de que queden, como ha pasado muchas veces, diezmados por luchas de menor orden, de unos contra otros, a veces reales y muchas veces inventadas. Los 6 puntos del hexágono virtuoso son los empresarios, los trabajadores, los científicos por un lado, los técnicos por el otro, son distintos, no es lo mismo el científico que el técnico, tiene otro recorrido y otra historia. El Estado, y hay un sexto vértice que es el más importante, que de alguna manera se explica, que es el demandante de tecnología. Es decir, la idea del hexágono virtuoso parte de la base que todo desarrollo de cualquier orden productivo, incluso el tecnológico y el científico, necesita en la punta de una necesidad que traccione. Fernando planteó el tema del viaje a la Luna, eso fue una decisión política que traccionó, como lo dijo él brillantemente. En la Argentina, el demandante de tecnología es el conjunto de las necesidades que el pueblo argentino tiene y que no puede satisfacer. Por ejemplo, vivienda. Ahí también está el hexágono virtuoso. La invitación que hicimos en estas 12 semanas, ustedes lo pueden ver si van al sitio donde está el desarrollo de este punto de encuentro, hay de todo. Hay empresarios, hay dirigentes obreros, hay científicos, hay técnicos, hay profesionales. Es decir, durante 12 semanas nos encontramos y hicimos una amistad. Muchos de los que estaban no se conocían entre sí, a partir de una discusión, porque partimos de una base que es que todos teníamos un objetivo común, que es llegar a una solución o una propuesta que fuese valiosa para la Argentina, que realmente era el objetivo de todos. Yo quiero decir esto porque esta ampliación que hoy tiene este punto de encuentro va a respetar exactamente el mismo mecanismo. El mecanismo es el reconocimiento de que ninguno de nosotros tiene otro valor, ni más ni menos, que ese punto en el hexágono virtuoso para construir un espacio en común, y además la conciencia que este espacio que está planteado, y esta es la virtud de Fernando, cuestiona e interroga muchas de las conversaciones, discusiones y planos por donde hoy se discute la tecnología, tanto en el plano ejecutivo como en la sociedad, como en el plano legislativo y en otros ámbitos. Lo que le muestro acá es algo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es la inversión en I+D como porcentaje del Producto Bruto de distintos países. Este es el mapamundi y están coloreados acá la inversión en I+D. I+D se refiere a investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Es básicamente la inversión que se destina a generar actividades económicas nuevas de mayor valor. Eso es básicamente la innovación.
Como vemos, que es fácilmente identificable en el mapa mundi, los países que conocemos como países desarrollados son los que invierten más, los que están acá en verde más oscuro, y los países más retrasados son los que están en verde más clarito, blanco. Y lo segundo que vemos acá es que los números, o sea, los porcentajes del producto que se invierten en I+D, no son números cosmológicos, son números muy pequeños. El que menos invierte es 0 y el que más invierte 4%. Son números muy pequeños, pero Se está viendo de otra alto imagen. impacto. No aparece el cuadro de inversión, ¿eh? Ah, acá está, Ahí bueno. está, sí. Ahí está. Sí, lo mostraba acá, lo que me refería es al eje de ahí abajo, que van de 0 a 4%. Y acá es un ranking. Si uno hace un ranking, más o menos del que más invierte al que menos invierte, en I+D, como porcentaje del producto, el ranking lo lideran Israel, Corea del Sur, Japón, después vienen todos los países tradicionalmente industrializados, Alemania, Francia, Estados Unidos, etc. Por el medio de la tabla están Rusia, Malasia, Brasil, y Argentina está acá. Este dato incluso es viejo, el dato actual es 0,50, 0,53, o sea, estamos aún peor, y es con 0,5% del producto escoltados por Etiopía, Letonia, Gabón, Senegal, países muy poco industrializados. Bueno, ¿qué pasa acá? Este es el PBI per cápita de Argentina en el tiempo, desde el año 83 a la fecha. Y vemos que tenemos estos vaivenes, ¿no es cierto? Yo lo que quiero mostrarles acá son, ahora vamos a analizarlo un poquito mejor. Ah, no están. Bueno, pero fíjense estos techos, ¿se ve mi cursor acá? Sí, se ve. Es como que tenemos un techo, ping, nos vamos en picada, crisis, volvemos a remontar, tocamos de vuelta un techo, se estanca, y eventualmente de vuelta caemos en picada, de vuelta volvemos a crecer, nos estancamos, de vuelta caemos en picada. ¿Por qué nos estancamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos estancamos? La primera pregunta. Nos estancamos porque, más allá del paradigma macroeconómico, como yo les decía recién, que fue muy distinto en los 90 que en los 2000, ¿no es cierto? Nos estancamos porque no estamos cambiando las actividades económicas de manera suficientemente rápida. Argentina viene haciendo básicamente lo mismo desde hace 100 años. Hace 100 años todavía hay gente que cree que Argentina era potencia mundial, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando teníamos un PBI per cápita muy alto. Que es verdad, teníamos un PBI per cápita muy alto, pero lo teníamos vendiendo granos y carne congelada. Eso no significa ser potencia mundial. Eso significa que teníamos un buen pasar, pero teníamos crisis recurrentes igual en esa época. Y también es importante entender que los países que nos compraban granos y carne congelada, al mismo tiempo que nos compraban esos productos, estaban desarrollando la mecánica cuántica, la física del estado sólido, los motores de combustión interna, la ingeniería naval de gran porte, etcétera, etcétera. Y pasaron 100 años, nosotros seguimos dependiendo del precio de la soja, vendemos carne, hemos agregado industria, sí, hemos agregado, pero es industria que comparada con la industria de punta del mundo de hoy, sigue siendo de valor relativo bajo. Ese es el núcleo de la cuestión, que pasaron 100 años y no actualizamos las actividades económicas al ritmo necesario. Hemos visto pasar un montón de revoluciones tecnológicas, como fueron la de la microelectrónica, las telecomunicaciones, y ahora se viene la de la inteligencia artificial, que le dicen la industria 4.0, ¿no? Que básicamente es una automatización extrema que aprovecha además las telecomunicaciones de alta velocidad y la inteligencia artificial para desarrollar actividades productivas de manera altamente automatizada y eficiente. Bueno, la inteligencia artificial comenzó a desarrollarse en la década del 50. La primera conferencia de inteligencia artificial es de 1955. Y acá en Argentina no teníamos ni idea tampoco de eso. Entonces eso también nos marca que, como les contaba antes, si vemos un poquito la historia, si bien estábamos haciendo intentos, ¿no?, de actualizarnos, de agarrar, por ejemplo, la energía nuclear y dominarla, que fue algo muy positivo, en efecto, el mundo seguía desarrollando y mirando hacia el futuro y desarrollando cosas que hoy estamos consumiendo, y nosotros no estábamos en esa situación. Y hoy seguimos en esa situación. Entonces, para mí es muy importante que se identifique como el núcleo del problema y no
la organización de variables macroeconómicas, porque uno puede generar crecimiento económico de corto plazo, administrando mejor los recursos disponibles. Y de hecho yo espero que ahora lo logremos y que empecemos a crecer, como ya lo hemos hecho varias veces. El desafío está no en volver a crecer, que se puede hacer. El desafío está en no volver a tocar techo, en no volver a tocar el techo de productividad, en no volver a tener el país con la industria al 90%, el empleo, un desempleo del 6-7%, que es lo máximo que podemos aspirar hoy en día con la capacitación que tiene nuestra población, con el abastecimiento energético al máximo, y toquemos techo y nos quedemos ahí estancados. Porque ¿qué pasa cuando nos estancamos? Nos estancamos, la generación de riqueza se estanca, pero las demandas del pueblo no cesan. Entonces, las personas quieren seguir estando cada vez mejor, se entra en una situación de déficit, que puede ser un déficit en moneda extranjera o en moneda local, pero se establece una situación de déficit que llega a un punto que se hace insostenible y caemos de vuelta en crisis. Y de vuelta empieza la misma cantinela. Entonces, bueno, a ver, ahora vamos a volver a la parte científico y tecnológica como núcleo del problema. Vimos que Argentina invierte 0,58% o 0,5% del producto en I+D. ¿Cuánto es eso? Si consideramos el PBI de Argentina varía mucho en dólares porque depende del precio de la soja, etc. No lo controlamos completamente nosotros, pero tomemos un promedio entre 2011 y 2019, el PBI de Argentina son unos 550.000 millones de dólares. El 0,58 de eso son 3.200 millones de dólares. Eso es todo lo que invierte la Argentina, sector público, sector privado, en I+D. En innovación, desarrollo tecnológico, investigación científica. 3.200 millones de dólares. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, comparemos. Acá está la Argentina, con una inversión promedio de 3.200 millones de dólares. El MIT, una universidad muy importante de Estados Unidos, pero maneja un presupuesto anual de 3.500 millones de dólares. El CONICET francés, el CNRS, una institución de Francia, maneja lo mismo. Entonces, fíjense que nuestra inversión es, en términos absolutos, muy, muy baja. Pero incluso si nos comparamos con el estado de San Pablo, que está en Latinoamérica, tiene una población parecida a la de Argentina, y fíjense la inversión que realiza en I+D. Bueno, entonces esto lo muestro ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos idea de cuánto invertimos, si es mucho o es poco, a veces nos parece que es mucho. De hecho, hubo una sensación medio generalizada de que Argentina había invertido mucho durante los 2000, del 2000 al 2014, que Argentina había invertido mucho en ciencia y tecnología y eso no había tenido un impacto en la economía. Bueno, la realidad es que no invirtió lo suficiente. Y la inversión se hizo mayoritariamente desde el sector público y no terminó penetrando en el sector privado, que es el que finalmente termina de concretar las actividades económicas de mayor valor para darnos el mayor producto y la mayor recaudación que necesitamos. Bueno, ahora les muestro acá la inversión de Argentina como porcentaje del producto, la evolución en el tiempo, desde el 96 a la fecha. Y vemos, ¿no?, estos cambios en la política. Vemos que veníamos con un 0,4%, niveles muy, muy bajos, y a partir del 2005 empezamos un sendero de crecimiento. Con el 2009 la creación del Ministerio de Ciencia aumentó, pero se estancó de vuelta en el 0,6. Y después empezó a caer. Ahora vamos a ver, sigue cayendo, vamos a ver qué ocurre. Y estos son los vaivenes locales de la política argentina científico-tecnológica. Pero bueno, ahora pongamos esta curva en el mundo. Vamos a comparar esto con el comportamiento del resto de los países, de algunos países, para tener como referencia. Esto no los voy a aburrir. Acá está. Esta es la curva celeste, la misma que le mostré recién. Es esta, con las subidas, las bajadas. Pero ahora la escala cambia porque lo pongo en comparación con el resto de los países. Esta escala va de 0,35 al 0,65, la escala vertical. Ahora lo pongo con algunos países de referencia y vemos que esto llega casi hasta el 5%, ¿no? Y Argentina, la curvita celeste que está ahí abajo. Se ven todavía las subidas, las bajadas, pero ya no son tan pronunciadas con respecto a lo que ocurre en el planeta.
Yo tomé acá algunos países de referencia para mostrar un poquito el panorama mundial. Esto si tiene ganas, lo puede hacer con todos los países para los cuales hay datos, que son muchos, son más de 60 países. Yo tomé como ejemplos de países ya tradicionalmente industrializados a Alemania y Estados Unidos, como ejemplos de países en desarrollo, verdaderamente en desarrollo, a China y a Corea del Sur, y como ejemplos de países estancados a Brasil y Argentina. ¿Por qué les pongo estos nombres? Bueno, vamos a ver. Si analizamos el comportamiento en el tiempo, porque no es que los países desarrollados invierten más que nosotros. Y cuando hablo de... Ahora, recuerden que ahora volvimos a hablar del porcentaje del producto acá. Acá no estamos hablando de millones de dólares. Acá estamos hablando cada uno de acuerdo a sus propias capacidades. Este es el porcentaje de nuestro producto que se invierte en I+D. Nosotros lo haremos con nuestro Producto Bruto más chiquito que el de Estados Unidos lo hace con el de ellos. O sea, en términos de millones de dólares, siempre van a ser más grandes los de los países industrializados, pero como porcentaje también es menor. O sea que ni siquiera de acuerdo a nuestras propias capacidades estamos invirtiendo al ritmo necesario. Que eso es lo que importa. Lo que importa es el porcentaje del producto. ¿Por qué? Porque esa es la fracción de la economía que se destina a mejorar las actividades económicas. Entonces, eso es lo que importa. ¿Qué fracción de nuestra economía estamos reinvirtiendo para mejorar nuestra competitividad? Como en una empresa, ¿qué fracción de la facturación se reinvierte en innovación, en mejoras para mejorar la competitividad? Es de manera análoga, esa es la métrica que importa, el porcentaje del producto que es reinvertido en ciencia y tecnología. Bueno, entonces vemos, como vimos antes vimos que invertimos poco, pero ahora quiero llamarles la atención sobre no el nivel de inversión, sino la velocidad de aumento de esta inversión. Nosotros vemos que los países desarrollados, ejemplo, Alemania, Estados Unidos, que están ahí, son la curva amarilla y azul, no solo invierten más, cada año invierten un poquito más. Cada año invierten una fracción mayor de su producto en I+D. Y eso lo hacen a una cierta velocidad, que se puede medir, que son los numeritos que están ahí abajo. Alemania la aumenta cada año un 0,04% más. Sí, hay vaivenes, hay oscilaciones, pero fíjense que la tendencia es clara. Van para arriba y el ritmo promedio es ese 0,04. Estados Unidos lo hace más lento, al 0,02. Pero bueno, es Estados Unidos. Igual, cada año invierte un poquito más. Y la tendencia también es clara. Puse estos dos países, Estados Unidos y Alemania, como ejemplo porque marcan un poco las cotas de los países industrializados. Alemania es uno de los que más invierte, de los que más rápido aumenta, mejor dicho, su inversión en I+D, y Estados Unidos es uno de los que lo hace más lentamente, de hecho. Y de hecho hay discusiones en Estados Unidos al respecto para revertir esa tendencia, porque también la élite industrial de Estados Unidos creen que están yendo muy lento en este sentido. Pero bueno, así todo van aumentando año a año y esa es la velocidad promedio, anda en el 0,03%. Ese es el ritmo del progreso global. Ese es el ritmo al cual los países que manejan las tecnologías de punta y generan las actividades económicas nuevas aumentan su inversión proporcionalmente a sus capacidades. ¿Qué fracción destinan a mejorar sus actividades económicas? Ese es el ritmo, 0,03% del producto por año. Bien, entonces esto marca más o menos la velocidad del progreso global. Si un país quiere escalar posiciones de bienestar, de acuerdo a su propio tamaño, pero quiere ir escalando posiciones de bienestar, quiere hacer que sus actividades económicas valgan cada vez más en el mercado global y de esa manera sus exportaciones valgan cada vez más y de esa manera generen una riqueza cada vez mayor para su población, esos países aumentan su inversión en I+D a ritmos superiores a los del mundo desarrollado. Porque es necesariamente, esto es como una carrera. Si el que va adelante va a esta velocidad y yo quiero escalar posiciones, tengo que ir más rápido. Y eso es lo que hace, por ejemplo, China. Lo que viene haciendo China desde hace 30 años. Fíjense, la curva de China es la curva roja. Aumenta su inversión en I+D a un ritmo de 0,08% del producto por año. Va 2 veces más rápido que Alemania y va 4 veces más rápido que Estados Unidos. Corea del Sur es otro ejemplo, que ya Corea del Sur ya es un país desarrollado desde hace tiempo, pero sigue aumentando, fíjense, su inversión en I+D y a un ritmo muy agresivo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que sostener, si quiere sostener su nivel de bienestar, no se puede quedar estancado.
Eso también hay que entenderlo. Y es muy fácil de comprender pensando lógicamente. Imagínense que ustedes tienen un país, y vamos de vuelta, refuerzo el concepto anterior de los techos de productividad. Imagínense que nosotros nos las ingeniamos, o cualquier gobierno se las ingenia para poner al palo a la Argentina, a su máximo nivel de capacidad. Ponemos a todo el mundo a trabajar de lo que mejor sabe hacer, ponemos a la industria a producir a su máxima capacidad y explotamos los recursos naturales, incluyendo la agricultura, de la mejor manera posible. Lo logramos. Estamos en el nivel, tocamos techo. Eso es lo que ocurre. Tocaste un techo de productividad. ¿Te podés quedar ahí? ¿Te podés quedar haciendo esas actividades económicas por el resto de los tiempos? Podés hacerlo, pero no podés pretender que tu nivel de bienestar mejore. Tu nivel de bienestar va a empeorar, porque todas las actividades económicas van perdiendo valor con el tiempo. Todas, sin excepción. Las actividades económicas van perdiendo valor con el tiempo. Ya sea porque se reproducen en el mercado global, entonces aumenta la oferta y su valor relativo baja, o eventualmente surgen actividades nuevas, con tecnologías nuevas, que hacen que esa actividad original se vuelva obsoleta y directamente desaparezca. O su mercado se vea reducido de verdad a un nicho de colección o de... Piensen en tiempos históricos para ver que esto es así. En el siglo XIX era una industria bajar hielo de las montañas y repartirlo en barcos por el planeta para refrigerar. Uno se podía tomar un margarita en Cuba con hielo que habían picado en Boston y lo traían en barco y eso era negocio. Se repartía hielo por todo el planeta para refrigerar alimentos. Cuando surgen los refrigeradores mecánicos y después los eléctricos, esa industria desaparece. Se vuelve obsoleta, no es que no usamos más hielo, usamos hielo, pero la actividad económica de picar hielo de la montaña y repartirlo desaparece, se vuelve obsoleta. O piensen en el film fotográfico. Kodak vivió décadas con un monopolio prácticamente fabricando y vendiendo film fotográfico. Nosotros no dejamos sacar fotos, cada vez sacamos más fotos, pero la actividad económica de fabricar y vender film fotográfico se volvió obsoleta y desaparece. Y eso ocurre con todas las actividades económicas. Entonces, si uno no actualiza sus actividades económicas al ritmo necesario, esas que hace, esas que tiene, pierden valor con el tiempo, más rápido, más lento, pero indefectiblemente pierden valor. Entonces, en promedio, la riqueza que se genera en el país es cada vez menor. Entonces, los países desarrollados, ¿por qué aumentan su inversión en I+D? ¿Porque les sobra plata? ¿Porque ya tienen, digamos, que eso es lo que se cree acá muchas veces, que los países desarrollados, claro, invierten en ciencia porque ya como tienen una serie de variables ordenadas, tienen una serie de necesidades de su población satisfechas, entonces se pueden dar el lujo de invertir en ciencia y en tecnología. No, no es así. Invierten en ciencia y en tecnología porque si no se estancan y si no dejan de generar la riqueza necesaria para satisfacer las demandas de su población. Entonces, por eso es que invierten cada vez más. Por eso la curva de Alemania va para arriba, la curva de Estados Unidos va para arriba. Y eso te marca en el ritmo. ¿Y por qué Corea del Sur, que ya logró establecerse como país desarrollado, sigue invirtiendo cada vez más en ciencia y tecnología? Por la misma razón. No se puede quedar quieta. Porque la competencia es global y si se queda quieta, su nivel de bienestar va a empezar a decrecer. Los países estancados, como Argentina, también aumentan su nivel de inversión en I+D. Si vemos la curva histórica, y arranca en el 90 y pico con un 0,4% y hoy pasó por el 0,6 y hoy está en el 0,5, es más alta. Vamos aumentando. Pero la velocidad a la que aumentamos, la velocidad promedio, fíjense que es el numerito que está ahí, es 0,01%. Vamos 4 veces más lento que Alemania, vamos a la mitad de velocidad que Estados Unidos, y bueno, el efecto creo que ya está claro con todo lo que les vengo explicando. Nuestras actividades económicas valen cada vez menos y cada vez tenemos más pobres. Aparte está, obviamente, el tema de la distribución de la riqueza, que corre por un carril paralelo, independiente. Eso también hay que entenderlo, porque muchas veces se mezclan las discusiones. Generar riqueza y distribuir de manera equitativa la riqueza son cuestiones separadas en principio. Y eso también se ve en el mundo. Vamos a encontrar países, en términos de generación de riqueza, todos los países hacen lo mismo. Todos. China, Estados Unidos, Noruega, Israel, Corea del Sur. Países con culturas, historias, regímenes políticos muy distintos,
todos hacen lo mismo al momento de generar actividades económicas de mayor valor, porque esa es la única manera que conoce la humanidad. La tecnología es la única manera que tiene la humanidad para generar actividades económicas de mayor valor. Entonces, en esto todos hacen lo mismo. Después, con esa riqueza, cómo se reparte puertas adentro, cada país tiene su estrategia, su política, su historia, y corre por carriles separados. Entonces, eso es importante también no confundirlo. Bueno, entonces creo que queda claro que Argentina tiene que hacer un cambio de magnitud en su política científico-tecnológica, porque como vemos acá, estamos acumulando retraso y la curva, fíjense las proyecciones, Argentina se separa cada vez más de los países desarrollados. Cada vez estamos más lejos, cada vez nos va a costar más revertir esta situación. Así que hay que actuar lo antes posible. Bueno, vamos a pasar. Bueno, esto es una curiosidad. Si ustedes se fijan, la iniciativa nacional china más importante se llama Made in China 2025. Hecho en China 2025. Si uno se fija dónde se cruzan las curvas de Estados Unidos, las proyecciones de Estados Unidos y de China, es en el 2026, 2025 y medio. China conoce esto, lo ha medido, diseñó una política y la está ejecutando de manera muy precisa. Y esto, bueno, lo estamos viendo también ya no es incipiente, esto no es ni prospectiva, esto es un hecho, lo estamos viendo en concreto hoy en las batallas tecnológicas y productivas entre Estados Unidos y China. Han alcanzado un nivel de simbiosis, ¿no? Estas dos potencias donde se necesitan la una a la otra, más allá de su competencia. Así que, bueno, está claro. Bueno, a ver, vamos a pasar, esto ya lo charlamos. Me detengo acá para hacer una breve explicación. Ya les estuve contando un poco de cómo es que la ciencia y la tecnología impactan en la economía, ¿no? Generando actividades de mayor valor. Ahora, hay básicamente tres mecanismos mediante los cuales la ciencia y la tecnología generan actividades de mayor valor. Tres mecanismos básicos, cada uno con sus tiempos característicos y con su nivel de impacto característico. El primero, y el más básico, es la aplicación de tecnologías existentes. Cada tanto, una empresa, un país, un ser humano, cada tanto tiene que actualizar las tecnologías que utiliza, porque si no, se queda fuera del tren. Esto es lo que nos ocurre a nosotros hoy. Estamos usando Zoom, por ejemplo, tenemos una computadora más o menos actualizada y cada tanto vamos a tener que actualizar el sistema operativo, hacer una actualización del software para poder seguir haciendo lo que hacemos. Este nivel de uso de la tecnología es el típico o el dominante en un país como el nuestro. Es un país que no genera nuevas tecnologías. De vuelta, no quiero que entremos en el debate de sí, hay una empresa que generó, ya lo sé, tenemos un montón de ejemplos que lo podemos hacer y están buenísimos. Pero a nivel global, en promedio, no lo hacemos. O sea, entonces, lo que hacemos es aplicar tecnologías existentes que ya fueron desarrolladas en otro lugar del mundo y a lo sumo las adaptamos a nuestras actividades. Y lo hacemos cada tanto, con un cierto ritmo que es el que les acabo de mostrar. El ritmo es el que les acabo de mostrar. Mucho más lento que el que hace falta para escalar posiciones de competitividad. Bueno, cuando uno hace esto, cuando uno aplica tecnologías existentes, siempre tiene dos opciones. Uno las puede comprar, llave en mano, listas para usar, o las puede desarrollar localmente. La elección de una u otra manera de aplicar tecnologías existentes tiene ventajas, desventajas, pero también distintas potencialidades a futuro. Puede ser que comprar una tecnología llave en mano nos brinde, sea más rápido, puede ser, y nos dé más agilidad en su aplicación, pero mantiene la dependencia, ¿no? Mantiene la dependencia en actualizaciones, en repuestos, en conocimiento, mismo en la adaptación a los mercados locales, porque generalmente son tecnologías que se desarrollaron en otro lugar del planeta, y uno al usarlas acá, capaz no son óptimas, capaz requieren adaptaciones a las condiciones y a los mercados, a las exigencias locales. Entonces está la otra opción, que es desarrollarlas localmente. Eso puede ser más costoso, puede ser más barato también, y puede requerir más tiempo. Pero tiene la ventaja de que si uno desarrolla la tecnología localmente,
la termina conociendo en profundidad, la asimila, termina formando a las personas expertas en esa tecnología, y eso abre la ventana al siguiente estadio, que es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica es llevar al mercado un producto o un servicio con una combinación novedosa de tecnologías existentes o con una nueva tecnología completamente. Eso uno no lo puede hacer de la nada. Uno no puede generar una tecnología mejor a la existente si no conoce la tecnología existente. Esto es una cuestión de cómo funciona el aprendizaje en el ser humano. Esto se lo llama, el progreso ocurre en lo que se llama el adyacente posible. Uno puede tratar con su imaginación y con su visión de ir lo más lejos hacia el futuro posible, y está buenísimo hacerlo. Pero incluso el futuro que uno se puede imaginar está condicionado por lo que uno conoce. Uno no se puede imaginar un futuro en base a tecnologías y conocimientos que no tiene en su mente. Entonces, esto del adyacente posible es muy importante porque indica que hay que hacer un aprendizaje continuo, incremental. Lo tenemos que hacer rápido, sí, pero no se pueden saltar etapas cualitativas. Bueno, entonces, dominar tecnologías abre la ventana a la innovación tecnológica, que obviamente esto da un margen de ganancia superior, porque uno tiene, por un cierto periodo de tiempo, tiene un producto o un servicio distintivo, mejor, que lo puede vender más caro. Y esa ventaja dura, ¿cuánto dura? Y dura lo que tarde otro en alcanzarlo. Entonces, cuanto mayor es el salto tecnológico, más difícil va a ser para un competidor alcanzarlo, entonces más va a durar la ventaja comercial, la ventaja económica. Por eso es importante hacer innovaciones tecnológicas cada vez de mayor magnitud. Y por último, algo que muchas veces no le damos bolilla, están las revoluciones tecnológicas. Y esto es muy importante porque las revoluciones tecnológicas son eventos que ocurren en la historia de la humanidad que cambian por completo la vida de millones de personas o de toda la humanidad. Y cuando ocurren, generan un mercado económico nuevo que no existía antes. Son actividades económicas nuevas que antes no existían, ni se podían visualizar, ni se podían planificar. Son nuevos mercados económicos y que generalmente crecen de manera exponencial y muy rápida, porque traen una solución a una demanda de la humanidad que antes no existía, entonces crece muy rápidamente. ¿Cuáles son ejemplos de revoluciones tecnológicas? Podemos pensar, muchas veces se habla de la revolución industrial, ¿no es cierto? La máquina de vapor fue una revolución tecnológica, sin duda, pero hubo muchísimas más. Podemos pensar en los antibióticos, en los anticuerpos monoclonales, en el láser, en la microelectrónica, las telecomunicaciones y la tecnología de la información, la nanotecnología, la medicina personalizada a través de las modificaciones genéticas. Entonces, y se viene la de la computación cuántica, se viene la de la inteligencia artificial que ya está ocurriendo hoy. Esto no se detiene, de hecho se acelera. Y es importante comprender esto, ¿por qué? Porque por lo que le decía recién, las revoluciones tecnológicas crean mercados económicos nuevos, mercados económicos, laborales, cambian hábitos culturales, cambian hábitos de consumo y de comportamiento. Entonces de verdad son una revolución. Ahora, ¿qué ocurre? Estas revoluciones tecnológicas en el pasado eran difíciles de prever. La realidad es esa. Ocurrían fruto de avances tecnológicos, avances científicos primero, que se comulgaban con avances tecnológicos y entraban como en un ciclo de retroalimentación positiva, donde iban madurando hasta que se cristalizaba esa nueva tecnología útil para toda la humanidad. Y cuando ocurría, ¡boom!, se abría un nuevo mercado económico antes inexistente. Antes era muy difícil de prever eso. Por ejemplo, yo les cuento la historia del láser, que es más cercana a mi área de trabajo. El láser, el concepto que da origen al láser, lo escribió en un paper, en un artículo teórico, Albert Einstein, el mismo de la relatividad. Lo escribió en 1920. En ese momento, ni Einstein ni nadie se imaginó el láser. Lo que escribió Einstein describió el fenómeno de emisión estimulada, que es lo que da la base de funcionamiento a un láser, pero él ni se imaginó un láser. Nadie se lo imaginó. Era una curiosidad
de la interacción de la luz con la materia y quedó ahí. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, porque había un ímpetu ya ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes ya saben que se identificó claramente el impacto de la ciencia y la tecnología en la producción, en la generación de riqueza, y Estados Unidos decide empezar a utilizar toda esa maquinaria científico-tecnológica que utilizó para ganar la guerra, utilizarla en tiempos de paz para generar actividades económicas. Y ahí cambia completamente el paradigma de la innovación en el mundo. Se empieza a sistematizar, a gerenciar de manera mucho más predecible y eficiente. Y esto sí ha seguido evolucionando. Pero bueno, ¿qué pasó con el láser? En ese momento surge una demanda, se conjugan una demanda de la Armada de Estados Unidos que quería un haz de algo para destruir cosas, y una curiosidad científica por entender mejor la interacción de la luz con la materia. Se conjugan esas dos cosas con presupuesto suficiente y se inventa el primer láser. En 1963 se inventa el primer láser y se lo llamó A Solution Looking for a Problem. Una solución buscando su problema. Nadie sabía para qué corno servía el láser. 1963. Ya habían pasado 40 años desde que Einstein había escrito los fundamentos. Recién 20 años después, en la década del 80, empiezan a surgir las primeras aplicaciones masivas comerciales del láser, con el CD, y otras cosas. Hoy en día el láser está en todos lados. Hoy el láser está en las fibras ópticas que usamos para hacer telecomunicaciones de internet, está en cada cajero del supermercado, tenés un láser para mirar el precio, te operan de la vista, de la próstata, del colon, de miles de cosas con un láser, está también sigue estando en defensa, en seguridad, bueno, entonces el láser de repente, boom, empieza a abarcar todo tipo de actividades humanas. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que desde un descubrimiento científico hasta una revolución tecnológica puede pasar mucho tiempo y es muy impredecible. En 1920, incluso en 1960, nadie, ni las mentes más brillantes del mundo, se imaginaban para qué iba a servir el láser. Y 20 años después ya empezaba a estar en todos lados. Corte, mecánica de precisión, etc. Bueno, me olvido un montón de aplicaciones, pero está en todos lados. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los países que le sacan fruto a esas revoluciones tecnológicas? ¿No? Cuando se genera ese nuevo mercado económico enorme, de impacto global y de rápido crecimiento, ¿cuáles son los países que aprovechan esa revolución tecnológica? Son los países que estuvieron jugando el juego todo el tiempo. Son los países que estuvieron haciendo esas cosas que a veces parecen pavadas, como la investigación científica y la exploración tecnológica. Esos países son los que cuando llega el momento, cuando se concreta la revolución tecnológica, cuando aparece el mercado económico, en ese momento esos países tienen a las personas con la capacidad para comprender esa tecnología, a las empresas capaces de asimilarlas y generar los productos necesarios para venderlos por todo el planeta. Entonces, si uno no tiene continuidad, si uno no juega el juego todo el tiempo, no solo se pierde de la innovación tecnológica incremental, sino que también se pierden las oportunidades que dan las revoluciones tecnológicas, que son las de mayor impacto. Y hay que tener en cuenta que esto se ha acelerado notablemente. Yo la historia que les conté del láser era como ocurrían las revoluciones tecnológicas antes. Así de manera un poquito exploratoria y de repente ocurrían. Hoy, como este mecanismo, esto que les estoy contando yo acá, está claramente identificado por los países desarrollados, ya la tienen reclara que esto ocurre así, ya no se hace más de manera exploratoria. Esto se hace con políticas de planificación. Cuando Estados Unidos hace, por ejemplo, la gran iniciativa de la nanotecnología, ¿no? E invierte miles de millones de dólares en nanotecnología, no lo hace porque cree que la nanotecnología es linda o es divertida. Lo hace porque sabe que eso va a dar origen a nuevos mercados económicos que después devuelven la inversión multiplicada por 10 o por 20. Entonces, Estados Unidos ya tiene la potencia, ¿no? Como para hacer estas revoluciones tecnológicas de manera, no digo determinística, pero sí tiene la capacidad de hacer casi profecías autocumplidas, porque cuando invierte tanta
tanto dinero y tanto capacidad humana, tanto trabajo en un área, se terminan concretando. Ese es el mecanismo que han encontrado las grandes potencias en tiempos de paz para designar la cantidad de recursos necesarios para generar estas revoluciones. Antes, en general, antes las guerras eran lo único que permitía a un Estado gastar todo el dinero que haga falta en avances tecnológicos porque estaba la amenaza de un enemigo externo. Hoy eso ya no ocurre tan frecuentemente, por suerte. Entonces los Estados han diseñado estas grandes iniciativas y los que tienen la capacidad y el poderío como Estados Unidos o China o la Unión Europea toda junta pueden generar estas revoluciones tecnológicas casi de manera planificada. Eso ocurrió con la nanotecnología, después se acordaron del proyecto Genoma Humano. Estados Unidos, se acuerdan, hace unas décadas invirtió miles de millones de dólares en secuenciar todo el genoma del ser humano. De vuelta, eso no se hace porque es entretenido saber el código genético de un ser humano y a ver qué tan distinto es del ratón o del mono. Eso se hace porque se sabe que al hacer esa pregunta, que es como un objetivo superior, ¿no? Igual que poner un hombre en la luna. Poner un hombre en la luna no va a traer nada de la luna, el tipo ese, que nos sirva de verdad. Es un objetivo superior que permite alrededor de ese objetivo superior generar tecnologías que después terminan impactando en la vida cotidiana y en la realidad humana. El genoma humano es lo mismo. Secuenciamos el genoma del ser humano, muy bien. Pero ¿eso qué hace? Que tanto esfuerzo, tanto trabajo dedicado a secuenciar el genoma humano de la manera más rápida posible, con herramientas generan tecnologías que después son el CRISPR, que permite la modificación genética que estamos usando hoy para generar semillas, medicinas, etcétera, vacunas, y métodos de secuenciamiento, de medicina personalizada, que antes no existían. Entonces, se establecen grandes iniciativas, es decir, objetivos superiores que permiten aunar los esfuerzos que hacen que revoluciones tecnológicas que antes ocurrían de manera un poquito azarosa, hoy ya es casi planificado, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles van a ocurrir. Y lo triste es que en Argentina las vimos pasar todas estas, la de la nanotecnología, la de la medicina personalizada, la de la inteligencia artificial, la de la computación cuántica también la vamos a perder seguramente, pero es momento de empezar a mirar hacia el futuro y empezar a dedicar también políticas y esfuerzos para poder participar de estas revoluciones tecnológicas, para morder un pedazo de esos mercados. Si no, nuestra competitividad también va a ir decreciendo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya estuve hablando un poco demasiado. Estamos casi a las 5 de la tarde, así que... Bueno, creo que el mensaje quedó claro. Podemos profundizar en lo que a ustedes les interese más. Capaz vuelvo al documento de la invitación que les mandó Jorge, que es esta que está acá. Y veamos los puntos que hemos identificado como para tratar de revertir esta tendencia negativa que tenemos en Argentina. Nosotros en el punto de encuentro, en base a todo esto, hemos identificado estos puntos de trabajo, que son, el primero es los incentivos a la inversión privada, productiva, más vigorosos, más ágiles, de rápida ejecución y mayor magnitud. Incentivos no sectoriales, pero con métricas de exportación, balance de divisas, competitividad y generación de trabajo. ¿Esto por qué? Porque es importante que la inversión en I+D ocurra en las empresas. Puede haber inversión, tiene que haber inversión estatal en investigación científica, por supuesto, en apoyo a las empresas, pero las que terminan concretando las actividades económicas son las empresas. Así que es importantísimo el vínculo y el incentivo a la inversión privada en I+D en las empresas argentinas. Como segundo punto pusimos programas eficientes de mejora continua in situ para las empresas argentinas. ¿Esto por qué? Porque creemos que tenemos que hacer una curva de aprendizaje rápida. Tenemos muchas de nuestras empresas que están atrasadas en sus tecnologías y cuando hablo de tecnologías estamos hablando en el sentido más amplio. Eso implica también el gerenciamiento de las empresas, la organización de sus procesos, su comercialización, su logística, no solo la tecnología productiva en sí misma. Entonces creemos que hacen falta programas de mejora continua in situ, no programas que la empresa vaya a pedir ayuda a algún lugar, sino que necesitamos ir a las empresas, ver qué hacen, cuál es su retraso y asistirlas en curvas de aprendizaje rápidas.
Tercer punto es un crecimiento y fortalecimiento del sistema científico-tecnológico progresivo y proporcionado a las necesidades y demandas de la producción. Hemos visto en tiempos recientes que se revitalizó el sistema científico-tecnológico argentino, algo muy positivo porque tenía una composición etaria, casi con todo el mundo al borde de la jubilación, así que hacía falta realmente revitalizar el sistema científico, pero no se hizo, en nuestra opinión, de manera proporcionada a las demandas del sistema productivo. Entonces eso generó una desproporción en el sistema científico que hay que corregir. Tenemos que formar de manera intensiva talentos para las necesidades productivas y en muchos casos los vamos a tener que traer de otro lugar. Esto también es importante entenderlo. A la velocidad a la que tenemos que arreglar el bolonqui que tenemos, no nos dan los tiempos para formar gente a veces. Porque formar un experto, desde que entra a la universidad hasta que se convierte en un experto en una cierta tecnología, puede demorar 10 años. 6 años de universidad, más 2, 3, 4 de perfeccionamiento, es demasiado tiempo. Entonces, en muchos casos vamos a tener que tener políticas de atraer talentos de otros lugares. Esto lo han hecho todos los países que se han desarrollado de manera rápida. De hecho, es un cuello de botella en China, porque muy poca gente, de hecho, ahora mucha gente quiere ir a China, porque ya está claro lo que está haciendo China, pero hace 30 años nadie quería ir a China. Era un problema para ellos. Y ¿qué hicieron? Bueno, mandaron chinos para todos lados, se llenaron las universidades europeas y de Estados Unidos de chinos que después regresaron, y eso, bueno, hizo que su ritmo, a pesar de que es así de rápido como el que estamos viendo, podría haber sido aún más rápido si tenían los talentos a mano. Nosotros vamos a tener ese problema también. Como cuarto punto, instituciones intermedias de innovación sectoriales. Acá, antes hablamos de incentivos amplios y no sectoriales, ahora hablamos de instituciones intermedias de innovación sectoriales con centros físicos. Se han hecho intentos de potenciar la innovación de las empresas con redes virtuales o con programas. Nosotros creemos que eso no alcanza. Necesitamos centros físicos especializados por sector industrial. ¿Por qué? Porque tienen que albergar ahí físicamente la tecnología de punta para ese sector. Y no solo la tecnología de punta, tienen que tener los expertos que la conozcan, y además no solo expertos en la tecnología, sino también en prospectiva para los mercados de ese sector, en capacidades de fabricación, de logística, capacidades legales, de protección de la propiedad intelectual, de la comercialización internacional, de captación de capitales para la innovación y del gerenciamiento de la innovación. La innovación se hace hoy en día, se gerencia de manera muy profesional y es muy competitiva. Bueno, y por último, una mayor participación, formación y vinculación de empresarios y del movimiento obrero con las políticas científico-tecnológicas productivas. Creemos que esto es vital porque estos procesos de los que estamos hablando requieren continuidad histórica, requieren que se desarrollen durante 10, 15, 20 años. No hace falta 2 siglos para que Argentina tenga una realidad muy distinta. Eso también está bueno saberlo, ¿eh? No hacen falta 15, 20, 30 años y Argentina es otro país, como lo fueron Corea o China. Entonces, son tiempos, de verdad, que uno lo piensa en términos históricos, son muy cortos, pero para los horizontes de nuestros políticos son eternos. Nuestros políticos funcionan con horizontes de 2 años. Entonces, nosotros creemos que los que le pueden dar continuidad histórica a esto son los empresarios y el movimiento obrero organizado. Así como defienden sus condiciones regulatorias, impositivas, los empresarios con el gobierno de turno, sea quien sea, creemos que tienen que defender políticas de desarrollo científico, tecnológico, productivo y darles continuidad histórica, y lo mismo con el movimiento obrero. Así como con el gobierno que sea defienden sus condiciones laborales, sus salarios, creemos que también tienen que defender como bandera la continuidad de las políticas científico-tecnológicas productivas. Si logramos esta participación, entonces podríamos establecer la continuidad histórica que hace falta para que esto tenga éxito. Bueno, termino acá y ahora abrimos los micrófonos y conversamos un rato si les parece bien.